Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. Francisco Salamone legó a la provincia de Buenos Aires un conjunto de obras únicas, irreverentes, que se imponen en el paisaje dejando una marca inolvidable. La obra de Francisco Salamone se caracteriza por ciertas tipologías distintivas, cuyos exponentes desarrolló en los municipios bonaerenses, palacios municipales, plazas y mataderos, junto con casos particulares como clubes, escuelas y mercados, forman parte de su repertorio, pero la tipología más expresiva y simbólica es el cementerio. Si analizamos a Salamone y su producción arquitectónica en torno de la obra pública, vamos a ver que va a resolver programas muy vinculados a la comunidad. El gobierno, el poder, el espacio público, la producción y la relación con nuestros antepasados con los cementerios. Así como Salamone rediseñó las plazas de los municipios, también hizo una serie de portales de cementerios. La ubicación de las obras en las que intervino Salamone ya estaban determinadas. En un extremo, el cementerio, en el extremo opuesto, el matadero, en el centro la plaza con el Palacio Municipal. Balcarce no tiene Palacio Municipal de Salamone, pero sí tiene la escuela en el centro. Así que nuestro cementerio está casi en el faldeo de las Sierras Lavarrosa. Se buscó el lugar más alto quizá. Ya era un lugar determinado desde 1877. ¿Cómo se expresa el lenguaje de Salamone a la hora de cobijar la muerte? ¿Qué impronta le dio a los portales de cementerios? ¿Cómo se integra en estas obras la arquitectura con el objeto escultórico? En el diseño de estos portales de cementerios hay también una estrategia urbana, ¿no? Están ubicados en el remate de una calle principal. La llegada al cementerio también es muy interesante porque rematan en el eje de una calle. Y hay toda una resolución urbanística, ¿no? Con respecto a la esquina y a la posición que toma el portal del cementerio con respecto a la trama de la ciudad. Mientras que las culturas milenarias tenían creencias profundas sobre la trascendencia y la vida eterna, la modernidad, al no poder encontrarle un sentido a la muerte, la relegó y la alejó, como si la muerte fuese el límite de la razón. Los cementerios en los que interviene Salamone, hay que decir que eran cementerios que ya estaban funcionando como tales y que estaban en los márgenes de la ciudad, y lo que ocurre en la década de 1930 con un desarrollo a nivel nacional de la obra pública muy grande, con sus luces y sus sombras, lo que le toca hacer a Salamone es ponerle una imagen a esos cementerios. Y estas portadas son esas imágenes que transmiten claramente cuáles son las discusiones y esas tensiones entre modernidad, entre los modernos y los antiguos, pensándolo, disciplinarmente, ¿no? Desde la arquitectura. Estos debates que han ocurrido por fuera de los debates funerarios en el plano de la arquitectura entre la década de 1910, 20, 30, sobre todo, de qué es la identidad, qué es la arquitectura nacional, qué es ser moderno, qué es ser antiguo, qué valor positivo puede tener una cosa o la otra. Creo que Salamone en algún punto
pone sobre la mesa estas discusiones, con intervenciones que están, digamos, haciendo un interjuego entre las lógicas clásicas de la composición, con una axialidad muy marcada, con elementos arquitectónicos clásicos que van apareciendo en las fachadas, pero empiezan a aparecer ciertos volúmenes, como el cono, cierta, digamos, purificación de la forma, digamos, o cierta reconversión del ornamento, porque el ornamento no desaparece en Salamone como pretendían, digamos, los modernos más ortodoxos. El ornamento se reconvierte en otros objetos, en otras figuras, en otros elementos. El dolor que genera la muerte ha sido probablemente el motivo más potente, la inspiración más movilizadora de la expresión humana. Incluso algunos de los que estudian el origen de las culturas posicionan su nacimiento paradójicamente con el tratamiento que se le da a la muerte. La necesidad de superar el dolor por la pérdida llevó a la humanidad en sus diferentes expresiones a imaginar distintos relatos sobre la trascendencia, sobre la vida después de la muerte. Y estos relatos metafísicos serían las primeras expresiones humanas escindidas de lo real, de lo palpable, de lo visible. Las culturas tienen la capacidad simbólica a través de los mitos de crear universos imaginarios, muchos de ellos irreales, que se originan con la necesidad de aplacar el dolor que significa la pérdida de un ser querido. En las culturas antiguas del problema de la muerte es tan antiguo como la humanidad, y tal vez algunos autores, sobre todo desde el campo de la sociología, de la antropología, que se ha trabajado bastante, ubican el tratamiento de la elaboración funeraria como el signo más original de las culturas. Es decir, las culturas comienzan cuando el ser humano le empieza a desarrollar un tratamiento, una elaboración de la muerte, con lo cual aparecen ahí los rituales. Y los objetos que nosotros estudiamos cuando hacemos historia arquitectónica o historia urbana son objetos que, digamos, pertenecen a esa lógica ritual. Con lo cual, a mí me parece, primero desde un punto de vista teórico, que es imprescindible colocar estos objetos en el estudio histórico que vamos haciendo, en su contexto, en su momento determinado, en relación con los rituales. Si no entendemos esa relación entre objeto y ritual, hay algo que, digamos, se corta y que no se termina de comprender. Desde luego, digamos, hay tanta variedad de formas de rituales, de actitudes y tratamientos acerca de la muerte como sociedades. Las más clásicas y conocidas, y tal vez los más trabajados en los libros de historia de arquitectura, por ejemplo, son las culturas, el antiguo Egipto, por ejemplo, las culturas mesopotámicas también, pero sobre todo Egipto, ¿no? Con la tradición de las pirámides y de los hipogeos. Hipogeo significa por debajo de la tierra, es decir, sepulturas bajo tierra, con lo cual ahí hay, digamos, una cierta continuidad o cierta lógica que se sostiene en el tiempo acerca del tratamiento de los muertos, es decir, enterrarlos bajo tierra. Bueno, la corona española, así como en otros territorios de América, establece, digamos, cierta base tipológica de cementerio que tiene que ver, como explicábamos antes, con un recinto amurallado. Esto, digamos, tiene como un valor y un significado de encierro, de encuadrar y de localizar esa muerte con límites muy claros. Y luego, con el correr del tiempo, se han establecido esquemas de organización interna diferentes, pero en términos generales hay un centro que, digamos, se privilegia en el centro de ese rectángulo, de ese cuadrado amurallado, como las sepulturas socialmente más ponderadas, privilegiadas, y en los perímetros las sepulturas de, digamos, las sociedades menos, por caso socioeconómicamente menos beneficiadas. En el diseño de los pórticos de los cementerios, Salamone transita una frontera histórica.
Diseña parado en un contexto que se debate entre la antigüedad y el clasicismo por una parte y la modernidad por la otra. En estos pórticos, Francisco Salamone incorpora elementos simbólicos rotundamente cristianos, que luego de siglos de imposición se alzan triunfantes como respuesta metafísica al dilema de la muerte en el territorio americano. Respecto a por los portales de los cementerios, Salamone rompe con la tradición de los cementerios laicos para incorporarle claramente símbolos relacionados con el cristianismo. En ese sentido, los primeros portales apelan lisa y llanamente a la cruz, ¿no?, como elemento simbólico determinante. La cruz en los años 30 es un elemento que define distintos espacios, ya sea un espacio de ceremonia como una iglesia, ¿no?, o en este caso la deposición de los restos mortales, digamos. En los primeros cementerios, ¿no?, es muy clara la relación, digamos, de el Cristo, ¿no?, la cruz con la propuesta formal del cementerio. En los últimos ejemplos, Salamone apela a otra simbología de clara significado religioso, que es el monte. El desarrollo de esta idea de un nuevo símbolo en la simbología religiosa de distintas, incluso religiones, se ejemplifica en el portal del cementerio de Azul. Aunque él ya venía trabajando, era el caso de el no realizado portal en el cementerio de Torkins, la materialización, ¿no?, del volumen a través de la acumulación de distintos elementos, ¿no?, superpuestos. Estos volúmenes superpuestos que se elevan remitiendo al monte de la crucifixión aluden a lo religioso, a lo metafísico, pero la abstracción geométrica y el uso de volúmenes monumentales le dan un carácter más racional, una racionalidad que funciona como un contrapunto en relación a la llanura. Un contrapunto geométrico que se expresa en la obra entre un eje vertical que se eleva al cielo y un eje horizontal terrenal que se expande por la llanura. Un puñal que se clava rígido en la pampa que nos dice que la cruz y el relato metafísico aún se imponen al discurso racional del método científico. Un profesor de historia, Hugo Díez, que él nos comentó que el simbolismo que caracterizaba a la cruz del cementerio o al portal del cementerio estaba centrado en lo siguiente: el cono central era el Gólgota, los dos conos laterales eran los ladrones con los que fue crucificado Cristo, y el plegado era el pueblo romano. Abajo estaría dos piedras que son María y María Magdalena. Esto es como símbolo al cristianismo. Si bien los portales de cementerio diseñados por Salamone tienen un lenguaje común que se caracteriza por los volúmenes monumentales y las formas geométricas puras, cada uno de ellos tiene una identidad única, ya sea por su composición, su materialidad o su simbología. En Balcarce tenemos el primero de los cementerios del repertorio de Salamone, estos cementerios monumentales que le dan una nueva estética a los lugares. El nuestro es de una cruz griega de 15 metros, con una leyenda en el frente, RIP, que en realidad es un ventanal a un salón en planta alta. Y lo que caracteriza este cementerio es su carpintería de madera específica y su tratamiento en la luz azul.
los vidrios son azules y en la mañana la capilla ardiente es azul con el Cristo azul. Así que en el ingreso al cementerio tiene una cruz en el piso de manera horizontal con la leyenda Memento Mei, acuérdate de mí, año del Señor 1936. Ese es el paso obligado de todo aquel que ingresa al cementerio. Los cementerios de Salamone tienen un balcón hacia la necrópolis. El nuestro también lo tiene. Y vemos con los estudios que nuestro cementerio tiene en sus acabados material, color. Todavía hoy no sabemos, pero el contrafrente, las galerías del contrafrente, Salamone hace el portal, el gran portal y las nicheras, con las oficinas, la capilla ardiente, el depósito, sería de un color rosado. Lo mismo que el friso, los cimientos de piedra tienen un acabado de color. Tenemos dos colores, tenemos que determinar cuál sería. Y los 4 portones enormes, metálicos de ingreso que realmente son fabulosos. La imagen moderna de Salamone se impone sobre la pampa conquistada, irreverente a la geografía por su altura y desafiante ante la arquitectura historicista de rasgos neoclásicos, desarrollada a fines del siglo XIX y principios del XX. El carácter moderno y racional que hoy causa tanta admiración, en su momento fue motivo de controversia, una polémica que se agudizó aún más cuando se atrevió con la muerte y con todo el ritual que la muerte implica. Las obras fueron inauguradas el 19 de octubre de 1938 y bueno, no fueron bien recibidas en aquel momento por un tema de que era un pueblo muy pequeño, no existían grandes construcciones ni construcciones ni siquiera de 2 pisos y los pobladores era como muy impactante verlas que irrumpían el paisaje del lugar. Entonces tampoco querían ingresar por el nuevo portal, se ven ingresando por la puerta, por la tranquerita que tenía originalmente el cementerio. Y bueno, costó mucho poder acostumbrar a la gente a que acepte las obras. Más allá que hoy las vemos, que son obras monumentales, bellísimas, que atrae a muchos turistas y curiosos, costó mucho que realmente se valoren estas obras. El cementerio, el portal del cementerio no iba a ser originalmente así, como se ve hoy en día con este azulejado de color azul, sino que iba a ser de vidrio inglés, traslúcido, con estrellas de bronce simbolizando el cielo eterno. Obra que no pudo llevar a cabo por el tema de cómo trabaja el hormigón y que no iba a perdurar mucho en el tiempo lo que es el vidrio inglés. El portal de Saldungaray se distingue del resto por el uso de un gran círculo en el que se entrona una cruz con la cabeza del Cristo moribundo. Con respecto al portal del cementerio, al ser de esta forma tan particular, circular, les dan diferentes interpretaciones, como que es una ruleta de un casino, una rueda de una carreta. Por ahí la interpretación más cercana es que Salamone se basó en lo que es el panteón de Pedro Saldungaray, el fundador del pueblo, donde dentro del panteón se encuentra un dibujo de un cielo circular con estrellas y bueno, eso es por ahí lo más acertado en decir. Popularmente, mucho se ha interpretado sobre el marco circular en el que se inscribe la cruz, pero desde un análisis fundamentalmente geométrico, el portal pareciera reproducir el dilema renacentista sobre la cuadratura del círculo desarrollado por Leonardo da Vinci en El hombre de Vitruvio. Como anticipo de la modernidad, el Renacimiento retoma el camino a la razón
y Leonardo coloca al hombre con sus brazos extendidos en forma de cruz en el centro de la cuadratura del círculo, evidenciando que la proporción entre los brazos y el resto de la figura responde al número áureo, a la proporción de la belleza. Salamone, en su expresión geométrica, abstracta y moderna, reemplaza al hombre de Vitruvio por la cruz cristiana, que en su forma fundamental responde a la misma lógica. Aquí en Laprida, el cementerio tiene la particularidad que cuenta con una obra de Chierico, que es fue un escultor platense. Tiene un Cristo de 11 metros y una torre, una cruz de 33, que era en concordancia con la edad de Cristo. En tiempos de Pitágoras, la lógica matemática era vista por muchos como una especie de brujería peligrosa, razón por la cual los pitagóricos que desarrollaron la proporción áurea, que explica racionalmente la belleza, hicieron del lenguaje geométrico una forma encriptada de dejar mensajes. El Cristo de 11 metros enmarcado en una cruz de 33 implica 1/3 de la altura total, una escala proporcionada que compone un sistema armónico propio de la modernidad. Cementerios que tenían un portal muchas veces académico o con otros diseños quizás más propios del Beaux-Arts. Y va a diseñar una serie de portales de cementerio que van a tener la presencia de elementos escultóricos, como el portal del cementerio de Azul, donde nos encontramos esa pieza monumental. Vamos a ver otros diseños donde vamos a ver el trabajo de la Venecita, va a aparecer el color y va a haber una imagen de ángeles y de Jesucristo, pero no expresado de una manera tradicional, sino de una manera monumental, propia del Art Deco. También va a diseñar los edificios complementarios a estos portales, ¿no? El sector de ingreso, sectores de capilla y también crematorios. En su interpretación de la muerte, Salamone usa la geometría en su estado puro, abstracto, definido, pero no se anima a una comprensión laica de la muerte, a esa idea del final de un camino. Utiliza la racionalidad en las formas, pero conserva lo sagrado y la tradición del relato. Francisco Salamone se encuentra frente al desafío de darle forma al portal. Límite simbólico entre la vida y la muerte representa un desafío particular para la modernidad, donde todo tenía que tener un sentido funcional, lógico y racional. Los portales tienen un significado, ¿no? Como esta puerta desde donde se cruza, digamos, del reino de los vivos al reino de los muertos. Si queremos darle como una dimensión poética y simbólica, digamos, más común y más amplia. Pero sí es cierto que hay un pasaje que ocurre, digamos, cuando se atraviesa ese portal. Con lo cual, digamos, más allá del recinto amurallado que nombrábamos anteriormente, la portada del edificio, del cementerio, digamos, implica una instancia más en este rito de paso que ocurre en el tratamiento de la muerte, ¿no? Cuando entra al cementerio, ahí se da, digamos, un paso digamos, se accede a otro nivel. Y Salamone llega con el gran portal al que el intendente Míguez hace alusión en un dicho que ya es popular por acá. Dice: hice un cementerio tan lindo que hasta da ganas de morirse. Casi un siglo después, la modernidad ya no tiene detractores en cuanto a su belleza. Aquellos portales de cementerio que pudieron ser motivo de controversia, hoy son admirados y reconocidos como obras imponentes. Casi un siglo después, la admiración por los portales de cementerios implica una dimensión urbanística, arquitectónica y escultórica. Una mirada que se ha vuelto más agnóstica con el paso del tiempo y ya no los observa como imágenes sagradas o de culto.